Muy buenas a todos chicos, hoy les traigo un fic especial por los 1000 suscriptores del canal. Lo sé. Sé que me tomó algo de tiempo, pero quería que saliera bien. En cuanto a los fics de Garou y Gypsy, no se preocupen. No tengo pensado abandonarlos, así que tendrán más capítulos. Como mencioné en el video anterior, en este video mandaré saludos. Por lo que dichos saludos serán dados al final del video. Ahora, sin más que decir, los dejo con este one shot llamado Los demonios de Halkeginia. Espero que lo disfruten. Hace más de 6000 años. Las líneas que separaban y diferenciaban a los humanos de los no humanos era casi imperceptible. Las tierras de este mundo eran habitadas por distintas razas. Cada una de ellas poseía un rasgo por el que podían ser reconocidas. En un principio, existían 7 razas o clanes, y algunas de ellas combatían entre sí. Estas razas o clanes eran los humanos, gigantes, hadas, elfos, vampiros, demonios y diosas. A diferencia de los demás clanes, los elfos habitaban territorios que se encontraban muy alejados, por lo que era casi imposible ver un elfo. Pero gigantes, hadas, vampiros y humanos convivían más cercanamente. Mientras que el clan de las diosas habitaban los cielos, y a menudo su orgullo les hacía despreciar a las razas que consideraban inferiores. Su gran poder les hacían ser temidos y a la vez respetados. Pero tal poder solo era rivalizado por otro clan. El clan que podía rivalizar el poder del clan de las diosas era nada más que el clan de los demonios. Habitantes del inframundo y las profundidades de la tierra. Como sus nombres pueden decirlo. Las diosas controlaban la magia divina y de luz, mientras que los demonios controlaban la magia demoníaca y la materia oscura. Ambos clanes eran gobernados por deidades que nacieron del caos. Uno era el rey demonio, gobernante absoluto y regente del inframundo y los demonios. Y la otra era la deidad suprema, gobernante absoluta y regente del cielo y los celestiales. Tiempo atrás, ambos habían trabajado juntos para sellar el caos con su increíble e inconmensurable poder. Tras cumplir este cometido, por un tiempo gobernaba la paz. Pero no se sabe el cómo ni el cuándo, el odio entre ambos gobernantes había nacido. Y este odio sería transmitido a sus hijos, generando así uno de los conflictos permanentes más antiguos de los que se pueda tener registro. Con su poder, el rey demonio creó a sus 2 hijos llamados Meliodas, quien era el mayor, destinado a heredar el título de rey demonio. Y Celdris, quien era el hermano menor. Dividiendo su poder a la mitad, el rey demonio crea 10 mandamientos, de los cuales 2 fueron otorgados a sus hijos. Mientras que los mandamientos restantes fueron otorgados a demonios de alto nivel escogidos por el mismo rey demonio. Creando así, a la fuerza de élite de los demonios más temida. Conocida como los 10 mandamientos. Quienes estaban liderados por Meliodas. Aparte de su increíble fuerza como un demonio de alto nivel y el poder que le otorgaba su mandamiento, Meliodas también contaba con una parte del poder del rey demonio como su representante en la tierra. Dada la naturaleza fría, despiadada y sanguinaria de su ser, no solo era temido por los demás clanes, sino que también era temido por los mismos demonios, y su increíble fuerza y poder eran admirados por su hermano Celdris. Algo que sin dudas identificaba a Meliodas era que casi siempre se encontraba en su modo asalto. Esta forma no solo le permitía intimidar a sus oponentes, sino que también le permitía liberar y usar todo su poder demoníaco. Meliodas había recibido el mandamiento del amor y su hermano Celdris había recibido el mandamiento de la piedad. Sin embargo, Celdris ocultaba un secreto.
A escondidas, se veía con una mujer llamada Helda. Esta mujer era perteneciente al clan de los vampiros. Un clan que había acabado como vasallos del clan de los demonios. Por lo que eran vistos como una raza inferior. Sin embargo, este prejuicio no existía entre Celdris y Helda. El amor había hecho de Celdris alguien comprometido y que blandía su espada no solo por el bien de los demonios, sino también para proteger a su amada. Por su parte, la deidad suprema tuvo una hija, la cual estaba destinada a ser su sucesora y su nombre era Elizabeth. Al igual que el rey demonio, la deidad suprema dividió su poder y con esto creó las 4 gracias. Las cuales fueron dadas a los seres que serían conocidos como los 4 arcángeles. La gracia más poderosa era la gracia del sol, el cual fue dada al arcángel Mael, quien era el miembro más fuerte del clan de las diosas. Y al igual que el rey demonio, la deidad suprema le enseñaba a sus hijos el odio hacia los demonios y que acabar con ellos era un acto de piedad. Ambos clanes combatían entre sí constantemente en una guerra que parecía ser el único camino entre estos dos clanes. Y la única razón por la que ninguno de los dos clanes acababa con el otro, era porque existía un equilibrio de poder entre ambos. Meliodas como el demonio más fuerte, solo por debajo del rey demonio. Y Mael como el arcángel más fuerte, solo por debajo de la deidad suprema. Tanto Meliodas como Mael habían tenido enfrentamientos en los cuales se podía ver el poder y la fuerza de ambos, aunque nunca tuvo un vencedor. Inesperadamente, y como si hubiese sido obra del destino, Meliodas y Elizabeth se encontraron y ambas miradas se cruzaron. Y en contra de toda lógica, el demonio más despiadado y la hija de la deidad suprema se enamoraron. El mundo de Meliodas había dado un giro de 180 grados, y por primera vez en miles de años, la marca demoníaca en su frente había desaparecido y sus ojos oscuros ahora eran de color verde esmeralda. A causa de esto, Meliodas abandonó su mandamiento, dejó su puesto como el líder de los 10 mandamientos y traicionó a su clan para estar junto a su amada. Pero lo que no sabía, era que este acto sería el detonante de una guerra que involucraría a las 6 razas. Aprovechando su traición, los vampiros intentaron rebelarse contra los demonios. Pero fueron detenidos y el rey demonio le ordenó a su hijo Celdris ejecutarlos. Oponiéndose a su padre, Celdris decide sellar al rey vampiro junto a sus sirvientes y su amada Helda. Poco después, la guerra estalló. En un bando estaba el clan de los demonios y en el otro estaba Estigma, una coalición formada por el clan de los gigantes, diosas, hadas y humanos. La guerra avanzaba, y ambas partes tenían incontables bajas, de las cuales 2 mandamientos habían sido asesinados por Meliodas, que ahora se había aliado con Estigma. No para destruir a los demonios, sino porque quería poner fin a incontables años de lucha y muerte entre diosas y demonios. Pero casi al final de la guerra, que sería conocida como la Guerra Santa, tanto el rey demonio como la deidad suprema se aliaron para separar a sus hijos y darles un castigo por su traición. Meliodas y Elizabeth pelearon con lo mejor que tenían contra sus padres, pero el abrumador poder de quienes gobernaban ambos clanes hacía que derrotarlos fuera una tarea prácticamente imposible. Así, de este modo, la deidad suprema castigó a Elizabeth con la muerte y sellando su alma para que nunca más volviera a nacer o reencarnar en ningún ser de ningún clan. Y el rey demonio maldijo a Meliodas con la inmortalidad y lo obligó a volver a servir al clan de los demonios mediante su muerte, su paso por el purgatorio y regreso a la vida. Este proceso se llevó a cabo muchas veces, incluso el mismo Meliodas se había quitado la vida en algunas ocasiones. Pero siempre volvía a la vida. Ya cansado, su espíritu de oponerse a su padre se rindió y se derrumbó, y volvió a ser el líder de los 10 mandamientos.
y traicionando a Stigma, luchó al lado del clan de los demonios, llevando a la batalla más legendaria de la que se podía tener registro. Mael y Meliodas se encontraron frente a frente y después de una larga y reñida batalla, Mael cae muerto en el campo de batalla asesinado por Meliodas, quien con lágrimas en sus ojos despide al hombre que alguna vez fue su aliado recordando que su muerte fue a causa de no haber podido derrotar a su padre y a la deidad suprema cuando luchó junto a Elizabeth. Después de perder al arcángel más fuerte y quien podía rivalizar el poder de Meliodas como líder de los mandamientos, Stigma perdió la guerra y el clan de las diosas fue sentenciado a vivir en la tierra junto a los demás clanes y el reino celestial fue sellado mientras que los demonios regresaban al inframundo. Pero esto es una historia del pasado que hace mucho tiempo fue olvidada y borrada de la historia en la tierra. Solo unos pocos la recuerdan o mantienen registro de aquello. Solo un nombre es recordado entre los humanos. Brimir, uno de los primeros humanos en despertar su poder mágico, pero recordado por fundar cada una de las naciones humanas. Y ahora, 6000 años más tarde, el rencor y el odio de los arcángeles que fueron sentenciados a vivir en la tierra junto al resto del clan de las diosas vuelve a brotar y planean su venganza contra los demonios. En una tierra oscura y yerma, donde criaturas gigantes y grotescas viven y son gobernadas por un ser de gran poder y fuerza. Este es el inframundo, y su gobernante es el rey demonio. Dos personas de baja estatura caminan por un pasillo hacia una especie de gran salón. En su interior, un gran trono se encuentra ocupado por una gran figura cuyo cuerpo se encuentra cubierto por la materia oscura. Lo que más resalta a la vista son sus ojos, su barba y la marca demoníaca en su frente. Este no es nada más ni nada menos que el padre de Meliodas y Celdris, el líder del clan de los demonios y gobernante absoluto del inframundo, el rey demonio. Padre. Aquí estamos tal y como nos pediste. Diría Meliodas arrodillado frente a su padre que se encontraba sentado en el trono. ¿En qué podemos servirte, padre? Diría Celdris en la misma posición que su hermano. Y el rey demonio hablaría. El clan de las diosas comenzó a actuar. Tal y como lo había dicho cuando fueron sentenciados a vivir con los humanos. A lo que Meliodas diría. ¿Y qué es lo que deseas que hagamos, padre? Y el rey demonio diría. Vayan a averiguar qué es lo que traman. Si es necesario, tortúrenlos hasta que escupan todo. Luego mátenlos. Pero Celdris diría. Pero padre. El clan de las diosas está dispersado por todo Halquegina. Nos tomará mucho tiempo investigar qué traman. A lo que el rey demonio dice. Silencio. Tanto tú como Meliodas han ido a Halquegina muchas veces y lo conocen perfectamente. Diríjanse al lago Ragdorian. A lo que Meliodas diría. Padre. En ese lago se encuentra sellado Tarmiel junto a un anillo poderoso. ¿Crees que quieran utilizarlo contra nosotros? A lo que el rey demonio le contesta. Evidentemente eso es imposible. Ese anillo solo posee el poder para controlar a seres inferiores. Por eso ustedes irán a averiguar qué planean. A lo que los hermanos solo podrían aceptar las órdenes de su padre y se retirarían del salón. Una vez fuera, ambos hermanos sostienen una conversación. Y pensar que tendremos que volver a Halquegina. Bueno. Cel, tú irás al lago mientras que yo iré a la capital de Tristain a ver si consigo información. Diría Meliodas con una mirada seria. A lo que Celdris notando esto le dice. ¿Estás seguro, hermano? Debajo de esa ciudad se encuentra la tumba de Elizabeth. ¿Irás a visitarla? A lo que Meliodas le contesta. No puedo engañarte, ¿verdad, Cel? Tienes razón. Quiero ver una vez más a Elizabeth. Aunque sea por un momento. Pero tú también ibas a ver el sello de Helda, ¿verdad? A lo que Celdris le contesta. ¿Te diste cuenta? A lo que siguió hablando con un rostro de frustración y tristeza.
Así es. Aunque han pasado miles de años. Ella aún sigue en mi corazón. Algún día. Volveré por ella. Después de esta frase, se había creado un silencio incómodo entre ellos. Pero sería Meliodas quien hablaría. Lo siento, Cel. Por mi culpa ella está sellada. Si yo no hubiera traicionado a los demonios en ese entonces. Meliodas no podría seguir su frase ya que había sido interrumpido por Celdris. ¿Sigues con eso, Meliodas? Sí. Es verdad que es por tu culpa que ella está sellada. Lo dicho por Celdris parecía herir aún más a su hermano y siguió hablando. Pero también es gracias a ti que ahora sé que está viva. Y no descansaré hasta que me convierta en el rey demonio y pueda estar con ella una vez más. A lo que Meliodas le dice con una sonrisa. Realmente espero que puedas volver a estar con ella. Después de todo lo que has sufrido por mi culpa. Solo pude entender todo lo que sentías y tu admiración hacia mí cuando conocí a Elizabeth. Ella se convirtió en la luz de mi oscuridad. La persona que quería proteger. Pero no fui lo suficientemente fuerte para protegerla. Y ella murió en mis brazos sin que pudiera hacer nada. Esto último lo diría con frustración mientras apretaba sus puños. Y Celdris se le acerca mientras pone una mano sobre el hombro de su hermano y le dice. No te mortifiques más por eso. Ya pagaste bastante por tu traición, y tu maldición es prueba de ello. Será mejor que nos pongamos en marcha y dejemos este asunto de lado. Luego de terminar de decir esto, ambos hermanos comenzaron a ir en dirección a la puerta que conectaba el inframundo con Halkeginia para cumplir la tarea que les había encomendado su padre. En el lago Ratorian, las aguas habían salido de su caudal e inundaron el pueblo que se encontraba cerca. 4 personas habían llegado al lago y una de ellas se sorprendió al ver que el agua había salido de su caudal. Esto es extraño. No estaba así cuando vine por primera vez con mi padre. Será mejor que esperemos un poco. El espíritu del agua no saldrá hasta que se ponga el sol. Diría una mujer de cabello rubio ondulado llamada Montmorency. A lo que un chico de cabello negro y ropas distintas a las que portaban los otros 3 le pregunta. ¿Realmente está aquí el espíritu del agua? Tras escuchar esto Montmorency le contesta. Sí. Pero por lo visto el espíritu está enfadado. Por lo que tenemos que esperar de todas formas si queremos hablar con él. Al no tener más opción, el grupo conformado por Montmorency, Guiche, Saito y Louise esperarían hasta el atardecer. En otro lugar, cerca de la capital de Tristaín, se encontraba Meliodas volando en dirección a la ciudad. A unos cuantos kilómetros de distancia, Meliodas se detiene para dar un breve vistazo a la ciudad y ver cuánto ha cambiado desde la última vez que estuvo en Halkeginia. Vaya. Parece que Tristania ha crecido un poco desde la última vez que la vi. Diría Meliodas mientras observaba la ciudad. Para luego descender hacia una especie de cueva que llevaba a la tumba de Elizabeth. Las piedras que erigían este lugar de descanso eran por demás simples, pero gracias al paso de los años fueron absorbiendo una pequeña parte de la magia divina que poseía Elizabeth como hija de la deidad suprema. Y aunque quizás el cuerpo de Elizabeth pudo haber desaparecido, su alma aún se encontraba en ese lugar gracias al sello que le había puesto su madre al morir. Sin embargo, al momento de llegar al lugar, Meliodas se lleva una gran sorpresa al ver que la tumba de su amada no estaba, y solo quedaba la presencia de su alma que solo Meliodas y los seres con un alto poder mágico podrían sentir. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tu tumba ya no está? Diría Meliodas con un rostro sorprendido y preocupado. De repente 4 personas llegaron al lugar y al ver a Meliodas se sorprenderían ya que pensaban que era un niño que posiblemente se habría perdido. Oye niño. ¿Te has perdido? No deberías estar aquí abajo.
Es peligroso, diría uno de los hombres mientras se acercaba. A lo que Meliodas con una voz seria y sin voltear su mirada pregunta: ¿qué fue lo que pasó aquí? A lo que el hombre solo se acercaría un poco más y diría: ¿eh? Oye niño, te estoy diciendo que no deberías estar aquí. El hombre intentaría tomar el hombro de Meliodas, pero antes de que pudiera posar su mano sobre él, Meliodas hizo un movimiento rápido y tomó la muñeca del hombre. Y activando su marca, voltea su mirada hacia el hombre y esta vez con una voz intimidante dice: te pregunté qué fue lo que pasó aquí. ¿Acaso fueron ustedes quienes hicieron esto? A lo que uno de los hombres que se habían quedado atrás le responde diciendo: sí, así es. Fuimos nosotros. ¿Y qué con eso? Lo dicho por el hombre hizo enojar a Meliodas, que manteniendo su voz intimidante les dice a los 4 hombres presentes: así que fueron ustedes quienes profanaron este lugar. ¿Con qué derecho interrumpieron su descanso? Los hombres no entendieron a qué se refería con esta pregunta, pero de igual manera el hombre respondió: ¿eh? ¿De qué estás hablando? La corona nos permitió examinar y estudiar las piedras que estaban aquí. Y en cualquier caso, ¿eso a ti qué te importa? A lo que Meliodas apretaría más sus puños y con ello empezaría a aplastar la muñeca del hombre al cual tenía sujetado. Esto hizo que el hombre comenzara a gritar de dolor y los demás por instinto tomaron sus báculos con las 2 manos en una posición defensiva. Oye tú, ¿qué le estás haciendo? Preguntaría uno de los hombres molesto. A lo que Meliodas le contesta: cállate. Soy yo quien hace las preguntas. Tú solo responderás como la basura insignificante que eres humano. Al escuchar esto, los hombres que se encontraban mirando se irritaron por lo recién dicho. Y con odio dijeron: ¿cómo te atreves? Conocerás el castigo por dirigirte así a un noble, sucio plebeyo. Inesperadamente, los 3 hombres que se encontraban frente a Meliodas cayeron sin fuerzas al piso y el hombre que llamó plebeyo a Meliodas dijo: ¿pero qué? ¿Por qué de repente no puedo moverme? A lo que de repente se escucha una pequeña risa malévola. Y al momento de ver de quién era esa risa, lo único que pudieron sentir fue el terror absoluto al ver el rostro del chico que estaba frente a ellos. Y volteándose en dirección a los hombres Meliodas les dice: sucio plebeyo. Pero qué humano tan insensato acabo de encontrar. Esto lo diría con una sonrisa malvada en su rostro. Y volteando a ver al hombre que sujetaba de la muñeca dice: ¿y tú? Tuviste la osadía de querer tocarme. Un ser insignificante como tú solo debería servir de comida para los gusanos. A lo que el hombre con terror empieza a clamar: por favor, no me mates. Perdónanosla. El hombre no alcanzaría a terminar de hablar ya que dio un fuerte grito de dolor gracias a que Meliodas le rompió los huesos de la muñeca y le dice: perdonarles la vida. ¿Y por qué crees que yo haría eso? Ustedes van a pagar por lo que hicieron aquí, y todos los que estuvieron implicados también. Luego de terminar esto, Meliodas toma al hombre por su cuello y con un fuerte apretón se genera un crujido en señal de que le había roto el cuello. Los hombres restantes al ver esto se aterran más y le preguntan: ¿quién diablos eres tú? No puedes ser un niño normal. Mucho menos un plebeyo. ¿Qué fue lo que nos hiciste? A lo que Meliodas, con su voz intimidante se voltea a los hombres y con su sonrisa malvada les contesta: ¿quién soy? Soy Meliodas, el líder de los 10 mandamientos. Y al momento de acercarse más, pisa la cabeza de uno de esos hombres y continúa hablando: y ustedes acaban de caer en el poder de mi mandamiento. Cualquiera que sienta odio en mi presencia perderá toda su fuerza. Aunque da igual que lo sepan. De todas maneras van a morir aquí. Diría Meliodas mientras pisaba con más fuerza su cabeza y terminó de decir: ahora, antes de que mueran me dirán quiénes fueron los responsables de profanar este lugar. En otro lugar lejano.
mientras que al mismo tiempo que Meliodas visitaba la tumba de Elizabeth. En lo alto de una montaña se encuentra una enorme grieta que llevaba al interior. Este lugar era donde se encontraba sellada Zelda. Y para fortuna de Zeldris, la única forma de llegar a la entrada era por aire. Zelda. Después de tantos años. Puedo volverte a ver. Diría Zeldris mientras estaba de pie frente a la entrada y comenzó a caminar para adentrarse más en el interior de la montaña. Mientras más se adentraba, los recuerdos de los momentos que había pasado con su amada comenzaban a llenar su mente. Un sentimiento de nostalgia y tristeza empezaron a inundar su pecho. La sonrisa de quien lo amaba sin importar que fuera el hijo del rey demonio o que se hubiera convertido en un asesino. Los bellos ojos que lo hacían querer mejorar aún más para proteger esa dulce mirada. Ahora, Zeldris se encuentra frente al sello que le había puesto hace ya 6000 años. Hola, Zelda. Diría Zeldris mientras miraba el sello. Una vez más pude volver a Halkeginia. Pero no puedo liberarte aún de tu sello. De repente, de los ojos de Zeldris comenzaron a caer lágrimas y con rabia dice: Maldita sea. Perdóname, Zelda. Soy patético. Ni siquiera pude ir en contra de mi padre para protegerte. En eso Zeldris levantaría su mirada y con seriedad dice: Pero esta es mi promesa. Me convertiré en el nuevo rey demonio y te salvaré. Por favor. Espérame hasta entonces. Te lo prometo. Algún día vendré por ti. Después de esto, Zeldris se quedaría unos momentos en ese lugar. Una hora pasaría y ya sería de noche. Zeldris había sentido el poder de Meliodas cuando éste había sido desprendido. Esto lo había extrañado un poco pero lo había dejado pasar. Y saliendo de la cueva dice: Bueno. Es hora de que vaya hacia el lago. No debería estar muy lejos de aquí. Supongo que Meliodas seguirá en Tristania, así que no me molestaré en llamarlo. Después de decir esto, Zeldris crea unas alas en su espalda con su materia oscura y emprende el vuelo hacia el lago Ragdolian. Mientras tanto en el lago, Guiche y Saito se encontraban escondidos detrás de unos árboles, planeando cómo enfrentar a los magos que querían matar al espíritu del agua. Espera. Te enfrentarás a magos con un gran poder. Si los atacas de frente no podrás hacer nada. Diría Guiche calmando un poco a Saito y este le pregunta: ¿Qué? ¿Me ayudarás? A lo que Guiche le responde: Pues claro que sí. Mi fama de noble se vería manchada si dejo que un plebeyo luche solo. A lo que Saito le dice: Vaya. Creo que me equivoqué contigo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? A lo que Guiche procedería a contarle su plan, pero Saito notaría rápidamente que era un plan en cual Guiche se quedaría atrás y dice: Oye, espera un poco. Estás intentando librarte de esto, ¿no es así? A lo que Guiche le responde intentando disimular que lo habían descubierto. ¿Pero qué cosas dices? Yo soy un mago y tú eres un espadachín. Esto es solo una táctica. A lo que Saito solo le da unas palmaditas en la espalda en señal de que lo había descubierto y le dice: Bueno. Yo los atacaré por la espalda y tú te encargarás del resto. Después de decir esto, ambos tomaron sus posiciones y Guiche fue quien atacó primero. Y recitando un hechizo, forma una columna de tierra que es dirigida a los magos. Pero el ataque es completamente inutilizado por una magia de viento. Aún así, Guiche siguió atacando a los magos pero ambos se defendían muy bien y no dejaban espacios en su defensa. De repente, del Flinger, la espada que llevaba Saito le dice: Desenvaíname, compañero. A lo que Saito lo hace y al momento de tomar su espada, las runas en su mano izquierda se activan y carga contra los magos. Pero uno de ellos lo ataca con magia de fuego y Saito retrocede despavorido. Pero se detiene y golpea con su espada el orbe de fuego que iba hacia él, desvaneciéndola en el momento.
Saito carga una vez más, pero el segundo mago lo ataca con unas estacas de hielo, las cuales Saito había conseguido esquivar. Al estar cerca de los dos magos, Satyo da un salto para dar un golpe descendente en el aire, pero es atacado por el mago que utiliza el elemento de fuego. Saito logra cortar el ataque pero queda totalmente desprotegido, por lo que el segundo mago, aprovechando la apertura, lo ataca con magia de viento, haciendo que Saito caiga al piso. Cuando ambos magos lo apuntaron con sus varas, de repente Louise sale a defender a Saito y trata de lanzar un hechizo. En vez de que esto pasara, lo que realmente pasó fue que una explosión había ocurrido en el campo, generando una fuerte corriente de aire que terminó por quitarle las capuchas a los magos que habían atacado. ¿Saito? ¿Dijiste Saito? Diría una de las magas de cabello pelirrojo llamada Kirche. A lo que se daría vuelta para ver el cuerpo del hombre que las había atacado y dijo: «Oh. Ahora que lo veo bien. Realmente es Saito». Y volviendo a ver a sus compañeros dice: «Guiche. Montmorency. Espera. Louise también. ¿Qué están haciendo todos aquí?». Tras decir esto, ambos grupos hablaron sobre sus motivos por los cuales estaban en el lago. A lo que Saito hablaría: «Oye Monmo. Dijiste el espíritu estaba enfadado, ¿verdad? Preguntémosle por qué está enojado». Tras decir esto, Montmorency invocaría nuevamente al espíritu del agua, pero esta vez sería Saito quien hablaría. ¿Por qué estás inundando las tierras con el agua del lago? Las personas están sufriendo por ello, a lo que el espíritu le contesta: «Porque los suyos han robado el tesoro que yo protegía. Como solo puedo existir en el agua, cubriré el mundo entero para recuperarlo». A lo que Saito diría: «¿Cubrir todo el mundo con agua? ¿Cuánto tiempo llevará eso?». A lo que Montmorency le responde: «No hay nada que podamos hacer. Los espíritus son inmortales, por lo que su percepción del tiempo es muy diferente al nuestro». A lo que Saito pronuncia con determinación: «Bien. En ese caso recuperaré ese tesoro». Los demás que se encontraban junto a él intentarían disuadirlo de su idea, pero su determinación es fuerte. Ignorando las palabras de sus compañeros, Saito le pregunta al espíritu cuál era el tesoro que había sido robado. Y el espíritu les dice que se trataba del anillo de Andvari. Kirche le pregunta quién había sido quien robó el anillo, a lo que el espíritu solo dio un nombre, y este fue Cromwell. Saito le promete al espíritu que recuperaría el anillo y se lo devolvería. Y a pesar de la incredulidad de sus compañeros, el espíritu decide confiar en él y le entrega a la lágrima del espíritu, tal y como había sido el trato. Mientras que el frasco que contenía la lágrima se acercaba a ellos, Delflinger le dice a Saito: «Compañero. Será mejor que tomes la lágrima y nos vayamos rápido de aquí». A lo que Saito le pregunta: «¿Qué sucede, Delf? No es normal que estés así de alterado». A lo que Delflinger le responde: «Hazme caso, compañero. Lo que viene hacia aquí no es algo con lo que puedas luchar. Ni siquiera esa chica de lentes podrá contra él». Al escuchar esto, Saito se confunde aún más y pregunta: «Él. No te entiendo. ¿De qué estás hablando?». De repente, el grupo entero logra escuchar cómo el espíritu pronuncia unas palabras con furia y nerviosismo. «No puede ser. ¿Porque ahora?». A lo que al escuchar esto, todos quedan confundidos al ver que el espíritu se ponía cada vez más nervioso. De repente Kirche voltea al cielo, y viendo una silueta extraña llama la atención de todos para que la vean. A pesar de la oscuridad de la noche, la luz de las dos lunas era suficiente para iluminar el cielo, y gracias a esto pudieron ver lo que señalaba Kirche. En el cielo, una extraña línea se estaba dibujando en dirección al lago. Esta línea era mucho más oscura que el cielo. Era como si se estuviera abriendo una especie de portal o como si un cometa oscuro cayera del cielo. De repente, la dirección de aquel trazo cambió y comenzó a descender y comenzaba a notarse una extraña figura humanoide a la cabeza.
En ese momento Derflinger les grita a todos que se cubrieran y segundos después la extraña figura cae en el suelo, generando un gran temblor y una enorme cortina de polvo. A lo que Montmorency pregunta después de recuperarse del temblor. ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? De repente, una voz intimidante y profunda se escucha a través del polvo y decía: «Así que realmente te encontrabas aquí. Veo que a pesar de todos estos años aún no has podido romper tu sello», diría Celdris poniéndose de pie luego de haber caído del cielo. Saito tomaría a Louise en sus brazos para protegerla y luego de ponerse de pie dice: «Oye Delph, ¿qué acaba de pasar? ¿Acaso es esto a lo que te referías?». A lo que Derflinger le responde: «Sí, compañero. Ahora mismo nos encontramos en una de las peores situaciones posibles». A lo que Saito le pregunta: «¿Una de las peores? ¿Qué significa eso?». A lo que Derflinger le responde: «El hombre que acaba de llegar. Él es Celdris de la Piedad». Pero Guiche, que estaba escuchando, dice: «¿De la Piedad? Entonces, ¿por qué es que se siente un aura tan intimidante?». Y Derflinger le responde: «No seas idiota, muchacho. Piedad es su mandamiento. Él también es conocido como Celdris el Verdugo». A lo que Kirche pregunta: «¿Mandamiento? ¿Qué es eso?». Pero Derflinger dice: «¿Acaso no saben nada de historia? Un mandamiento es un poder único y a su vez una maldición para quienes rompan la regla de un mandamiento. Ya les explicaré luego, pero antes tenemos que salir de aquí». De repente, Celdris comenzaría a caminar en dirección al lago y dijo: «¿Qué es lo que pasa? Ya han pasado más de 6000 años y no me saludas. ¿Acaso estás sorprendido, espíritu del agua? ¿O debería llamarte Tarmiel?». Lo dicho por Celdris dejaría sorprendido a todos. Y al acercarse un poco más, Celdris voltea a ver a los muchachos y les dice: «Ustedes humanos, si no quieren morir será mejor que se larguen de aquí». Y volviendo su mirada hacia el espíritu del agua, que ahora también era conocido como Tarmiel, dice: «Vamos. Deja ya esa farsa y muéstrate cómo eres en realidad». A lo que Tarmiel, tomando su forma original, dice: «Tú, maldito. ¿Por qué tuviste que aparecer justo ahora?». Tanto Saito como los demás quedaron sorprendidos al ver la verdadera forma del espíritu del agua y ver que éste poseía una túnica blanca, 3 cabezas y 6 alas pequeñas. Al escuchar esto, Celdris le contesta: «No te hagas el ignorante, sucio arcángel. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. ¿Dónde está el anillo?». Tarmiel intentaría mentirle a Celdris, pero este no caería y diría: «No me tomes por estúpido. Aunque tu poder se haya debilitado, sigues siendo más fuerte que unos simples humanos. Así que no lo volveré a preguntar. ¿Dónde está el anillo?». Saito y los demás se habían retirado un poco del lugar, pero gracias a que su curiosidad era enorme, decidieron quedarse a escuchar a pesar del peligro. Y Derflinger vuelve a insistir: «Compañero, tenemos que irnos antes de que Celdris pierda la paciencia». A lo que Saito le contesta: «Tranquilo, Delph. No sabe que estamos aquí». Pero justo en ese momento, la marca de Celdris cambiaría de forma y con enojo diría: «Que me mientas en la cara es un insulto que te estoy dejando pasar. Pero que espíen nuestra conversación creyendo que no lo sé es una completa falta de respeto». Tras decir esto, Celdris sacaría su espada y, tomando su postura, activa su habilidad Ominous Nebula, generando así que todos los seres vivos cercanos fueran atraídos hacia Celdris. Saito y los demás que estaban allí comenzaron a ser atraídos hacia Celdris, y tratando de resistirse se afirmaron de los árboles y Kirche pregunta: «¿Qué clase de magia es esa? ¿Qué es lo que está pasando?». La pregunta de Kirche no alcanzaría a tener respuesta, ya que, al momento de terminar de hablar, todos se habían soltado de los árboles y fueron atraídos con fuerza hacia Celdris.
Al momento de ver quiénes eran los que espiaban su conversación con Tarmiel, Celdris imbuye su espada con materia oscura y con enojo les dice: «Ustedes malditos. No interfieran». Después de decir esto, Celdris hace un movimiento horizontal con su espada golpeando a Saito y los demás. Tras recibir ese golpe, todos habían salido volando cayendo al suelo. Tabitha y Louise habían sido las que menos daño recibieron del ataque, ya que Tabitha había tratado de proteger con su magia de viento y Louise fue protegida por Saito, quien se había llevado gran parte del daño. A pesar de esto, tanto Tabitha como Louise fueron afectadas por el movimiento de Celdris y Saito no paraba de retorcerse por el dolor. De repente, la voz de Celdris se escucha una vez más y dice: «Agradezcan que estoy siendo condescendiente con ustedes humanos. Así que no prueben mi paciencia y lárguense de aquí». A lo que sin más que hacer y con resignación, todos se fueron del lugar, dejando a Celdris y a Tarmiel solos. «Bueno. ¿Qué tal si tú y yo reanudamos nuestra pequeña conversación?», diría Celdris mostrando una sonrisa malvada en su rostro. Inesperadamente, Tarmiel encara a Celdris y le dice: «No creas que te saldrás con la tuya, sucio demonio». Tarmiel alzaría sus manos y sobre él formarían unas espadas de luz, las cuales las dirigió contra Celdris. Al momento de impactar en el suelo, una gran pantalla de polvo se había creado y Tarmiel creyó que le había dado a Celdris. Pero de repente, una voz profunda se escucharía detrás de él. «¿Así que lo quieres hacer de esta forma? Parece que tendré algo de diversión después de todo». Celdris se había movido rápidamente a la espalda de Tarmiel y este con enojo alza su brazo para crear un orbe divino, pero su brazo sería cortado gracias a un rápido movimiento de la espada de Celdris. «Realmente te has debilitado. Antes tenías el poder para enfrentar a 2 mandamientos solo», diría Celdris con una mirada malvada, para luego golpear a Tarmiel en el rostro, haciendo que impactara en el suelo y Celdris continuó hablando. «Pero parece que tantos años junto a los humanos te han debilitado». Tarmiel intentaría levantarse pero Celdris pone su pie en su pecho y empieza a empujar con fuerza, haciendo que Tarmiel gritara por el dolor. A lo que Celdris le dice: «Ahora. ¿Vas a decirme dónde exactamente está el anillo? ¿Y a quién se lo diste?». Pero Tarmiel se niega a decirle y con rostro malvado Celdris contesta: «Ya veo. Así que no vas a hablar. En ese caso, supongo que no te importará que queme parte de tu cuerpo». Después de decir esto Celdris imbuye su espada con Hellblaze y comienza a cortar parte de su cuerpo para que las llamas negras comiencen a quemar. Al momento de hacer esto, Tarmiel no puede aguantar más y los gritos de dolor comienzan a brotar de él. Luego de unas horas, el cuerpo de Tarmiel ya no se encontraba por ninguna parte, lo único que se podía ver en ese lugar eran las marcas de algo que había sido Kedamo. Así que el anillo lo tiene Ludofiel. De momento posee el cuerpo de un llamado Cromwell. Será mejor que le informemos a nuestro padre, diría Celdris comunicándose con su hermano, a lo que Meliodas le contesta: «Buen trabajo, Cel. Aún tengo algo que hacer por ahora. No me tomará mucho, así que dame un momento». Esto lo diría con un rostro serio mientras se mantenía en el cielo nocturno y miraba la torre de la escuela de magia de Tristan. En una de las habitaciones. Concretamente en la habitación de Louise. Saito estaba siendo perseguido y finalmente fue arrinconado por Louise, quien después de haber bebido la poción para contrarrestar la poción de amor que había tomado por equivocación, no podía creer todo lo que le había dicho a Saito mientras estaba bajo el efecto de la poción. Y Saito le diría: «Espera, por favor. Pensaba que olvidarías todo cuando volvieras a la normalidad». Pero Louise, con tono molesto le dice: «Lo recuerdo todo. No puedo creer que todo eso se lo dijera a un perro como tú».
Después de decir esto, Louise intentaría golpear a Saito, pero este lo esquivaría y se apartaría un poco de ella y le dice: espera. A quien tienes que culpar es a Momo, no a mí. Además hay algo más importante que eso. Pero Louise no atendería a razones e intentaría golpear nuevamente a Saito. De repente, un fuerte viento abre la ventana de la habitación y apaga todas las velas que estaban encendidas. Acto seguido, una persona cubierta por una capucha entra volando a la habitación y Louise pregunta: ¿quién eres tú? A lo que la persona contesta con un tono amable: este lugar está tan animado como siempre. Al escuchar la voz de la persona en cuestión, tanto Saito como Louise se sorprenderían por ver que la persona frente a ellos era la princesa de Tristan. Y Louise le dice: ¿princesa? ¿Pero qué hace aquí tan tarde y sola? A lo que la princesa llamada Henrietta le contesta: por favor. Necesito pedirles un favor. De esta forma, la princesa les contaría que se iba a casar con el príncipe de Germania con el fin de conseguir una alianza que pueda asegurar la seguridad de Tristan. Luego de unos segundos de silencio, Henrietta vuelve a hablar. Hay una cosa que debe hacerse antes que nada. A lo que Louise le dice: princesa, por favor. Si hay algo que pueda hacer por ti, solo tienes que decirlo. A lo que Henrietta con agradecimiento le dice que deben recuperar una carta que le había mandado al príncipe Wales de Albion tiempo atrás. Dado que el contenido de esa carta haría que el compromiso entre Tristan y Germania quedara completamente cancelado. Henrietta explicaría la situación actual del reino de Albion y con tristeza les dice que solamente a ellos les podía pedir tal favor. A lo que Louise con orgullo y felicidad le responde: es un gran honor que me haya nombrado para esta misión, princesa. Al escuchar esto, la princesa reboza de alegría. Pero repentinamente, la puerta de la habitación comienza a abrirse y esto es notado por Saito. Luego de haber alzado la voz para desenmascarar a la persona detrás de la puerta, esta se abre, dejando al descubierto a Guiche, que estaba escuchando toda la conversación a través de la puerta. Luego de presentarse frente a la princesa y ofrecer su ayuda, Henrietta acepta gustosamente, a pesar de que Louise no estaba contenta por ello. Y antes de que Henrietta se retirara del lugar, es detenida por Saito y le pregunta: disculpe, princesa. ¿Pero sabe algo sobre un tipo de maldición llamado mandamiento? A lo que, algo extrañada por la pregunta, Henrietta responde: ¿una maldición llamada mandamiento? Nunca antes había escuchado algo como eso. Y Saito vuelve a preguntar: entonces, ¿conoce a algún hombre llamado Zeldris? A lo cual la princesa extrañada vuelve a contestar: lo siento. Tampoco conozco un hombre con ese nombre. ¿Por qué lo preguntas? Saito estaría a punto de contestar, pero Derflinger se le adelantaría y diría: no seas tonto, compañero. A estas alturas está claro que no tienen registro de nada de lo que pasó hace 6000 años. Henrietta se asustaría al escuchar la voz, pero Saito se sorprendería al escuchar lo que había dicho. Espera. ¿Dijiste 6000 años? Y Derflinger siguió hablando. Sí. Al no tener ningún registro de aquello. Supongo que tampoco saben nada acerca de los 10 mandamientos, los demás clanes y la guerra santa que se libró en ese tiempo. Louise, al escuchar esto, estaría sorprendida, pero no creería nada de lo que dijo Derflinger y diría: ¿de qué estás hablando? Parece que estar mucho tiempo en la espalda de Saito te hizo decir tonterías. A lo que Derflinger diría: no son tonterías, niña estúpida. Escuchen bien. Después de la Guerra Santa, los clanes que habitaban Halkehinia se dispersaron en territorios muy lejanos o de difícil acceso. Si Zeldris está en Halkehinia, eso significa que su hermano también está aquí. A lo que Guiche pregunta: ¿su hermano? Espera. ¿Eso quiere decir que hay más como él? A lo que Derflinger responde: así es. Y no solo es eso. Su hermano.
Meliodas. Es el líder de los 10 mandamientos y es temido incluso por los mismos demonios. Todos se sorprenderían y Henrietta diría: espera. ¿Un demonio? ¿Realmente existen? A lo que Derflinger contestaría: así es. Hace 6000 años ellos eran uno de los clanes que participó en la Guerra Santa. Eran tan poderosos que los demás clanes se aliaron para pelear contra ellos. A pesar de que Meliodas los había traicionado y se alió con los demás clanes para detener la guerra, los demonios seguían siendo increíblemente fuertes, sobre todo porque tienen a los 10 mandamientos. A lo que Saito, interrumpiendo a Derflinger, pregunta: espera. Dijiste que ese Meliodas había traicionado a los demonios. Entonces, ¿por qué dices que es el líder de los 10 mandamientos? A lo que Derflinger le responde: casi al final de la guerra, Meliodas se enfrentó a su padre, el rey demonio, y a la deidad suprema junto a una diosa llamada Elizabeth. No estoy seguro qué fue lo que pasó en ese entonces, pero después de eso Meliodas volvió al clan de los demonios y volvió a ser el líder de los 10 mandamientos. Saito estaría a punto de hacer otra pregunta, pero de repente se sentiría un fuerte estruendo por toda la escuela. ¿Qué pasó? Parece que algo explotó muy cerca de aquí, diría Guiche, pero Louise diría: espera. El sonido vino desde arriba. A lo que Saito diría: el despacho del director. Espera un momento. ¿El director Osmond sigue allí? Pero tanto Guiche como Louise responderían que no tenían idea y Derflinger diría: no puede ser. Este poder es de él. Saito tomaría a Derflinger y saldría de la habitación para ir al despacho del director. Louise y Guiche intentarían detener a Saito pero no podrían. Y pidiéndole a la princesa que se quedara en la habitación, siguen a Saito. Segundos antes, el director Osmond se encontraba acompañado por el profesor Colbert. Estos estaban terminando de arreglar el papeleo habitual que tenía la escuela de magia, ya que se había acumulado mucho gracias que la asistente del director resultó ser Fouquet. Bueno. Por fin hemos terminado con este papeleo, diría Osmond llevándose su pipa a la boca, y Colbert diría: así es. Será mejor que aproveche la noche para descansar, ya que aún nos queda mucho papeleo para mañana. Pero Osmond le diría: sí, ya lo sé. Pero tampoco seas un aguafiestas. Luego de decir esto, ambos comenzaron a reír. De la nada, una sección de la pared es destruida, causando que tanto el director Osmond como el profesor Colbert cayeran al suelo. La repentina destrucción de la pared creó una cortina de polvo y de ella se escuchó una voz suave. Esta es la famosa escuela de magia de Tristan. Me esperaba un lugar como aquella ciudad. Pero supongo que no está mal para humanos con poder mágico. Esta era la voz de Meliodas, que había entrado abruptamente al despacho del director después de desactivar su marca. El profesor Colbert trataría de levantarse y, tosiendo un poco, dice: ¿qué acaba de pasar? ¿Quién anda ahí? A lo que Meliodas diría: oh. Con que habían personas aquí arriba. Lo siento. Tengo algo de prisa y no quería ocupar la entrada principal. Esto lo diría con su cara chibi. A lo que el director Osmond, levantándose del piso, diría: ¿algo de prisa? Creo que esa expresión es un poco literal. Meliodas daría una pequeña risa y el profesor Colbert diría: bueno. Dejando de lado el hecho que hayas destruido la pared solo para entrar, ¿en qué podemos ayudarte a estas horas de la noche? A lo que Meliodas diría: cierto. Estoy buscando a un tal Colbert y al director de esta escuela. ¿Saben dónde están? Y el profesor Colbert respondería: oh. Somos nosotros. Yo soy el profesor Colbert y él es el director Osmond. ¿Para qué nos buscas?
Al terminar de decir esto, de repente en la habitación comenzó a sentirse un ambiente tenso. Y el rostro del profesor como del director cambió a un rostro de miedo al ver que en la frente de Meliodas se había formado una especie de marca y en su rostro se formaba una sonrisa malvada. Y Meliodas hablaría. Vaya. Así que son ustedes. Bien. Esto hará las cosas más fáciles. Tanto el profesor Colbert como el director Osmond tomarían sus báculos en una posición defensiva y Osmond diría: esto no es normal. Ninguna persona puede tener tanto poder mágico como la que tiene este chico. ¿Quién eres y a qué has venido? A lo que Meliodas diría: ¿puedes sentir mi poder? Veo que eres un humano interesante. Yo soy Meliodas. Y he venido para hacerles pagar por profanar la tumba de Elizabeth. A lo que el director Osmond diría: Meliodas, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? De repente, el profesor Colbert diría: ahora lo recuerdo. Tu nombre aparece en unos libros de historia de hace 6000 años. ¿Tú eres ese Meliodas? ¿El demonio que lidera los 10 mandamientos? Y Meliodas respondería: veo que me conoces. Así es. Yo soy Meliodas, el líder de los 10 mandamientos. El director Osmond miraría a Colbert, y le diría que si era cierto lo que dijo sobre el chico que tenían frente a ellos, entonces era más que obvio que no podrían derrotarlo. Y mirándose mutuamente intentan atacar a Meliodas con un hechizo de fuego. Pero Meliodas sacaría su espada y diría con su voz intimidante: oh. Así que esto será así. Full counter. Al momento de decir esto y hacer un movimiento con su espada, el ataque mágico que había sido dirigido fue reflejado y ahora iba en dirección al profesor Colbert, y el director Osmond con el doble de fuerza y velocidad. Los dos hombres no pudieron reaccionar a tiempo para esquivar el ataque y por ende lo recibieron de lleno. Esto hizo que fueran expulsados hacia una pared para luego caer heridos al suelo. Seguidamente, unos pasos se escucharían y estos estaban acercándose a ellos. Y al momento de detenerse frente al director Osmond, Meliodas dice: ¿no habrás olvidado mi habilidad, no? Si dices que me conoces, sabrás que los ataques mágicos no sirven contra mí. Después de decir esto, Meliodas pondría un pie en la espalda de Osmond y empezaría a pisar con fuerza poco a poco. Después de unos segundos, el director Osmond comenzaría a gritar y Meliodas diría: bien. Ahora que ambos están en el suelo les preguntaré: ¿por qué profanaron de esa forma la tumba de Elizabeth? A lo que el profesor Colbert diría: ¿la tumba de Elizabeth? ¿De qué rayos estás hablando? Pero Meliodas diría: así que ni siquiera saben que el lugar de donde sacaron esas piedras es la tumba de ella. ¡Qué insensatez! De repente, la puerta de la habitación se abriría abruptamente. Las personas que acaban de llegar eran Saito, Louise y Guiche. Al ver que Meliodas tenía al director y al profesor Colbert en muy malas condiciones, Saito intenta desenvainar su espada pero repentinamente pierde su fuerza y cae al suelo. Louise y Guiche tratarían de ayudar a Saito para que se levante, pero al ver que Saito seguía cayendo, Louise gritaría: ¡maldito! ¿Qué fue lo que? Louise no pudo terminar su frase ya que también había perdido su fuerza y cayó al piso. En eso Derflinger se asoma un poco y diría: se los dije. Un mandamiento es una maldición para quienes rompan la regla de un mandamiento. Y Meliodas también tiene uno. Al escuchar esta voz, Meliodas comienza a caminar en dirección a Saito y dice: vaya. Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi, Derflinger. Luego de decir esto, Meliodas se arrodilla y da una pequeña mirada a Saito y dice: supongo que este humano fue elegido como el sucesor de las habilidades de Grandalf. A lo que Derflinger diría: así es. Han pasado cientos de años desde la última vez que te vi. Aunque no esperaba que recuperaras tu mandamiento. A lo que Saito al escuchar esto pregunta: ¿su mandamiento? ¿Y cuál es ese?
Delflinger estaría por responder, pero Meliodas se le adelantaría. Amor. Ese es mi mandamiento. Cualquiera que sienta odio en mi presencia perderá su fuerza. Después de decir esto, Meliodas volvería a donde estaban el profesor y el director, que aún se encontraban en el suelo, y siguió hablando. Tranquilo. Recuperarán sus fuerzas cuando yo lo decida o cuando esté lejos. Solo vine porque tengo que saldar unas cosas con estos dos humanos. Guiche trataría de suplicarle a Meliodas para que no hiciera nada malo con el profesor y el director, pero sus súplicas serían ignoradas, y cuando Meliodas estaba a punto de matar a ambos hombres, una voz se escuchó en su mente, deteniéndolo en momento. Meliodas. Meliodas. Tranquilo. Siempre estaré contigo. No importa dónde estés o dónde esté mi tumba. Siempre estaré en tu corazón. De repente, los ojos de Meliodas comenzaron a llorar, y el ambiente tétrico y tenso que se sentía en la habitación había cambiado a uno de calma y paz. Y en voz baja Meliodas dice: Elizabeth. Lo siento. Elizabeth. Volví a ser ese hombre nuevamente. Meliodas desactivaría su marca demoníaca y se apartaría un poco de Colbert y Osmond. Y de igual forma desactivaría su mandamiento para que Louise y Saito se levantaran. Y con voz calmada se dirige a Osmond y a Colbert. Lo siento. No los mataré por lo que hicieron. Tan solo me dejé llevar por mi ira. Cuando terminen de estudiar esas piedras, devuélvanlas a donde estaban. Ese lugar es donde está enterrada Elizabeth. Tras escuchar esto, Saito le pregunta: Espera. ¿Esa Elizabeth de la que hablas es la misma del clan de las diosas de hace 6000 años? A lo que Meliodas le contesta: Así es. Es la misma mujer de la que me enamoré. Y sigo amando después de 6000 años. Y volteando a ver a los demás, Meliodas les muestra una pequeña sonrisa y les dice: Bueno. Eso es algo del pasado. Ahora tengo que irme. Fue un gusto verte de nuevo, Delf. Después de decir esto, Meliodas crearía unas alas en su espalda y se alejaría de la escuela de magia, dejando a todos completamente desconcertados por lo que había ocurrido hace tan solo unos momentos. En la sala del trono en el inframundo, Meliodas y Celdris se encontraban arrodillados frente a su padre, el rey demonio. Y este habló: Así que los arcángeles intentan hacer algo en contra de nosotros. Y dices que Lodosiel tiene el anillo. Seguidamente, el rey demonio se ríe y acto seguido les da nuevas órdenes a sus hijos. Bien. Si eso es lo que quiere Lodosiel, entonces le daré el placer de ser derrotado de nuevo. Meliodas. Celdris. Ya saben qué hacer. Aunque tampoco me molesta si por accidente muere otro arcángel. Luego de decir esto, ambos hermanos aceptarían las órdenes y se retirarían del salón. Tanto Celdris como Meliodas regresarían a Halkeginia, pero antes de actuar contra Lodosiel, decidieron observar cuáles eran sus movimientos y qué era lo que hacía exactamente con el anillo que le había dado Tarmiel. Pasados varios días, la guerra entre el nuevo gobierno de Albión, los cuales se hacían llamar Reconquista, y el reino de Tristain había empezado. Gracias a que Louise no pudo recuperar la carta que Henrietta le había mandado al príncipe Wales, el compromiso entre Tristain y Germania había sido anulado, por lo que Tristain estaba sola en esta nueva guerra. En la mañana del día siguiente, después de que Reconquista tomara la villa de Tarp, Saito se encontraría en la escuela de magia, comprobando si el avión podía despegar una vez más. El profesor Colbert llegaría repentinamente con unos barriles, los cuales traían los que ellos llamaban sangre de dragón. Lo que en realidad era el combustible para que el avión pudiera volar.
Después de una pequeña conversación, el profesor Colbert le dice a Saito que la nave de guerra que había sido enviado por Albion había llegado a la villa de Tarp. Al escuchar el nombre del pueblo, Saito se preocupa y le pide a Colbert que haga girar las hélices para poder encender el motor. Una vez hecho esto, Saito haría avanzar el avión, pero el espacio entre él y el muro del colegio no era suficiente como para que pueda despegar antes de que se estrellara. Afortunadamente, Tabitha ayuda a Saito con magia de viento, permitiendo así que el avión pueda elevarse a tiempo. Luego de esto, Tabitha llama a su familiar dragón y decide acompañar a Saito con la excusa de que correrá peligro si va solo. En el avión, Derflinger le dice a Saito: vaya. Esto sí que es ir rápido. No se compara a montar un dragón. A lo que Saito le contesta: bueno. No es solo la velocidad. También le queda algo de munición. Sin embargo, el tono de Derflinger cambia un poco y le dice: oye compañero. ¿Estás seguro que quieres ir a ayudar? A lo que Saito le contesta: claro que sí. No puedo permitir que Louise salga lastimada. Además es el pueblo de Siesta. ¿A qué vino esa pregunta, Def? A lo que Derflinger le contesta: porque siento que Meliodas y Seldris están cerca. Si los dos están juntos, es porque algo malo va a pasar. Esto preocuparía a Saito, mientras que por atrás eran seguidos por Tabitha y Kirche, que iban montadas en el dragón. Y Kirche dice: vaya velocidad. Ni siquiera Sylphide le puede seguir el ritmo. De repente, dos figuras oscuras habían pasado a su lado a una gran velocidad, dejando una cola que señalaba su rápido movimiento por el cielo. Al ver esto, Kirche pregunta: ¿pero qué? ¿Qué fue eso? Y Tabitha le responde con su típica voz baja: es igual que esa vez en el lago. A lo que Kirche le pregunta: ¿eh? ¿Crees que sea él otra vez? Mientras que en el avión, Saito también había visto pasar esas dos figuras a gran velocidad, incluso mayor a la que podía ir el avión. Y le pregunta a Derflinger: oye Derf, ¿qué crees que fue eso? Y Derflinger le responde: no hay duda. Ellos son Meliodas y Seldris. En el campo de batalla. La situación para el reino de Tristain era mala. Henrietta había ordenado a su escuadrón de grifos que atacaran a los dragones. Pero los grifos no serían rivales para los dragones de fuego. Mientras que en tierra, la caballería intentaría avanzar para ponerse debajo del barco y poder derribarlo. Pero los cañones del barco disparaban salvas seguidamente, lo que dificultaba el avance de la caballería. Inesperadamente, el cielo se oscurece un poco y un sonido extraño se escucha desde el cielo. Este sonido que se escuchaba llamaría la atención de todos los que se encontraban en el campo de batalla. Y unos segundos después, en el cielo se vería la figura de lo que se podría llamar un dragón, pero lo que realmente era es el avión que piloteaba Saito. Al momento de llegar al campo de batalla, Saito pudo ver que el ejército de Tristain era superado en número. Por lo que comenzó a derribar a los dragones de fuego de Albion hasta que no quedó ninguno. En la nave de reconquista, el hombre que dirigía la invasión preguntaría: Waldo, ¿qué es eso? A lo que Waldo responde: no se preocupe su excelencia. Deje que yo me encargue. Después de decir esto empezó a retirarse, pero se detiene para llamar a su acompañante. Matilda. Parece que es hora de que actuemos. A lo que Matilda muestra una sonrisa malvada. Los soldados en tierra festejaban por ver cómo ese dragón extraño derribó a otros. Pero Luis se preguntaba por qué Saito fue a ayudar en la batalla. Y de forma impulsiva, comienza a cabalgar en dirección al avión y comienza a gritarle a Saito, quien se encontraba a varios metros arriba de ella. ¿Qué estás haciendo?
Si no te das prisa no podrás volver a tu mundo. De pronto, un nuevo jinete de dragón apareció frente al avión de Saito, mientras que al mismo tiempo en tierra se alzaba un golem de tierra controlado por Fuket. Y en un sitio no muy alejado de allí, Meliodas y Zeldris se encontraban observando la batalla que se estaba librando, con el fin de descubrir dónde estaba escondido Ludociel. Y Meliodas diría: bueno, suficiente espectáculo por ahora. Zeldris, ya sabemos dónde está Ludociel, así que vamos por él. Pero antes, derriba a esos dos y yo me encargo de esa criatura de abajo. Así llamaremos la atención de Ludociel. Tras decir esto, ambos fueron a atacar a una gran velocidad. En tierra, Tabitha y Kirche habían llegado y estaban a punto de enfrentarse a Fuket. Pero de repente, algo había caído del cielo frente al golem y había levantado una cortina de polvo. Y dentro de ella se escucha una voz intimidante. Bueno, menuda montaña de tierra has creado. Kirche, Tabitha y Guiche escucharían la voz y les sonaría familiar, por lo que la asociaron con el hombre que se habían topado en el lago tiempo atrás. Sin embargo, al despejarse el polvo pudieron notar que el cabello y la ropa de la persona que se encontraba frente a ellos era distinta a la del hombre que habían visto en el lago. Y Fuket diría: vaya. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso viniste a morir? Esto lo diría con un tono orgulloso, pero Meliodas, manteniendo su voz intimidante, dibujando una sonrisa malvada en su rostro y activando su marca demoníaca, responde: humano insensato. ¿En serio crees que un insignificante humano puede vencer a un demonio? Todos los presentes menos Guiche se sorprenderían al escuchar lo dicho por Meliodas. Y Fuket diría: ¿tú? ¿Un demonio? Ja. Como si eso fuera a detenerme. Esto lo diría mientras trataba de mantener su tono orgulloso. A lo que Meliodas mantiene su sonrisa malvada y diría: si eso es lo que crees. Entonces veamos cómo respondes ante esto. Meliodas había sacado su espada y segundo después se lanzaría contra el golem y usaría su habilidad Kamichihiri. El movimiento de Meliodas había sido tan rápido que solo parecía que había saltado de un lado a otro. Y de la nada, de los múltiples cortes que le había hecho Meliodas al golem, brotaron unas llamas negras que parecían no apagarse. Al ver esto, Fuket trataría de apagar las llamas, cubriendo al golem con más tierra, pero era inútil. De pronto, detrás de Fuket se había puesto Meliodas y le dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿No habías dicho que no podía detenerte? Fuket se sorprendería de la velocidad de Meliodas para pararse detrás de ella e intentaría usar su golem para atacarlo. Pero Meliodas le daría una fuerte patada que lanzaría a Fuket contra el suelo. El impacto de la caída hizo que un fuerte dolor recorriera su cuerpo, por lo que no pudo pararse rápidamente. Y gracias a esto, Meliodas aprovechó y puso uno de sus pies sobre el torso de Fuket y le dice: ¿qué es lo que veo? ¿Realmente eres la misma humana de hace unos minutos? Luego de decir esto, Meliodas comenzaría a hacer más presión con su pie en el pecho de Fuket, haciendo que ella gritara por el dolor hasta el punto que parecía que le rompería las costillas. Y luego de unos segundos, Meliodas diría: esa es una buena melodía. Pero es hora de que te calles. Después de decir esto, Meliodas corta la cabeza de Fuket con su espada, dejando a Kirche y a Guicha totalmente impactados por la brutalidad de Meliodas, y Tabitha muestra una muesca de disgusto. Segundos después llega Aloise y se sorprende al ver que sus compañeros de clase estuvieran allí. Pero rápidamente alzaría su mirada al cielo gracias a una luz blanca que parpadeaba. Estos pequeños destellos eran los ataques de Waldo hacia el avión que piloteaba Saito. Uno de los ataques de Waldo lograría atravesar el ala izquierda del avión, y al ver esto, Louise le pide a Tabitha que la llevara con Saito en el dragón. Pero repentinamente, una figura oscura en el cielo atacaría a Saito y a Waldo por igual.
Esta figura era Sheldris, que con un primer ataque cortaría la parte trasera del avión, haciendo que comenzara a caer en picado. Luego dio un segundo ataque en el que cortaría la cabeza del dragón de Waldo. Al perder su dragón, Waldo caería a la tierra desde una gran altura, lo cual le produciría una muerte instantánea. Louise, Kirche y Tabitha tratarían de alcanzar a Saito, que se encontraba aún en el avión, pero este caería demasiado rápido. Inesperadamente, cuando Saito logra salir de la cabina, es sujetado por Meliodas y lo lleva de vuelta a tierra. Y volviendo a su tono de voz normal le dice: «Parece que te gusta caer, ¿no?». Al ver que Saito había sido salvado por Meliodas, Tabitha hace que Sylphide aterrice y Louise corre hacia Saito. Y Saito le pregunta a Meliodas: «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste?». A lo que Meliodas le responde: «Bueno, por nada en especial. Tal vez quizás porque me recuerdas a un viejo amigo. La verdad es que no lo sé». Al escuchar esto, Saito le dice: «¿Eh? Eres un tipo extraño, ¿lo sabías?». Después de muchos años, Meliodas soltaría una pequeña risa al escuchar las palabras de Saito y dice: «Bueno, quizás en eso tengas razón». Tras decir esto, ambos escuchan la voz de Louise, que gritaba el nombre de Saito mientras corría hacia él. Y al momento de llegar a él, Louise lo abraza y llorando, pone su cabeza en el pecho de Saito mientras decía: «Saito. Saito. Eres un estúpido. Saito estúpido». Saito trataría de calmar a Louise, pero ella lo besaría tomándolo por sorpresa, que dejándose llevar corresponde el beso de Louise. Meliodas al ver esto sonríe y dice: «¿La amas, verdad?». Al momento de escuchar esto, tanto Saito como Louise se separan y ambos estarían avergonzados por lo que hicieron. Meliodas al ver esto reiría un poco y diría: «Veo que ambos se aman. Quizás su amor sea parecido al que yo tengo por Elizabeth». Tomando una pequeña pausa, Meliodas vuelve a hablar y esta vez mira a Saito y con una sonrisa amable le dice: «No hagas tonterías, muchacho. A pesar de lo que venga, protégela bien. Y no dejen que un simple título los separe». Lo dicho por Meliodas tomaría por sorpresa a Saito y a Louise, ya que no esperaban que él pudiera tener un lado tan amable a pesar de mostrar tanta crueldad. A lo que Meliodas volvió a decir: «Sate. Será mejor que se vayan de aquí. Lo que va a pasar ahora será una batalla enorme y si se encuentran aquí probablemente mueran». Tras escuchar esto, todo el grupo de estudiantes se marcharía hasta donde estaba la princesa junto al resto de su ejército. Y Meliodas se juntaría con Sheldris, que ya se encontraba en el cielo esperándolo. Una vez reunidos ambos, Meliodas le dice a Sheldris: «Bueno, creo que ya es hora. Hazlo, Sheldris». A lo que Sheldris afirmaría con su cabeza, y tomando su espada, la alza hacia el cielo y pronuncia lo siguiente: «Tiesirae». Al pronunciar estas palabras, de la espada de Sheldris se libera magia demoníaca y sobre el barco se forma una especie de estrella de color morado oscuro con un centro brillante. Para que unos segundos más tarde, un fuerte y devastador ataque cae sobre el barco, destruyéndolo por completo y dejando un enorme cráter en el suelo. Todos los que habían visto este ataque, incluyendo a Henrietta, quedarían horrorizados por la brutalidad y el poder de aquel ataque. Y Derflinger se asomaría nuevamente de la espalda de Saito y diría: «¿Pero qué ataque tan poderoso? Solo conozco a unos pocos que podrían sobrevivir a eso». Al escuchar esto, Saito diría: «¿Te refieres a ellos, verdad?». Saito diría esto, ya que en los días después de las apariciones de Meliodas y Sheldris, Saito le había pedido a Derflinger que le contara todo sobre la Guerra Santa de hace 6000 años. A lo que Derflinger respondió: «Así es, compañero. Probablemente solo los 4 arcángeles sean capaces de sobrevivir a ese ataque. ¿Y si usaron eso?
Creo que hicimos bien en hacerle caso a Meliodas. Después de este ataque, Meliodas y Celdris estarían expectantes esperando que apareciera Ludociel de donde fuera que estuviera escondido. Inesperadamente, la figura que había surgido del cráter y los restos del barco era el hombre que dirigía la invasión a Tristan. Al ver esto, ambos hermanos concluyeron que Ludociel estaba usando el cuerpo de ese humano como recipiente y Celdris le dice: «Sal de ahí, maldito arcángel. No hace falta que te sigas ocultando». A lo que el hombre que era conocido como Cromwell suelta una pequeña risa y responde: «Así que realmente se dieron cuenta». Luego de decir esto, Ludociel toma su forma real y el cuerpo del humano que alguna vez se había llamado Cromwell cae al suelo para que segundo después se volviera polvo. Y al estar en la misma altura que Celdris y Meliodas, Ludociel diría: «Ha pasado tiempo, ¿no es así? Parece que no son tan tontos para ser unos demonios». Pero Meliodas lo interrumpiría y diría: «Déjate de juegos, Ludociel. Has violado el pacto que hicimos después de la guerra. Ahora entréganos el anillo y tu muerte será rápida». Pero Ludociel se niega y le dice: «¿Eh? ¿Qué anillo? Oh. Supongo que se refieren a este». «Pues no, la verdad. No lo entregaré». Celdris comenzaría a perder la paciencia y diría: «Si no lo vas a entregar, entonces te lo quitaré». Al decir esto, Celdris haría un corte con su espada en dirección a la mano de Ludociel. Pero este esquivaría el corte y poniéndose detrás de Celdris le dice: «Lo siento. Pero tampoco permitiré que te lo lleves». Celdris atacaría nuevamente a Ludociel, pero este volvería a esquivarlo y se pondría frente a Meliodas y Celdris. Y tomando una expresión de odio diría: «Me vengaré por toda la humillación que sufrimos por los demonios al condenarnos a vivir con los humanos. Sobre todo vengaré la muerte de mi hermano». Al escuchar esto, Meliodas diría con una pequeña sonrisa: «Venganza después de 6000 años. Ustedes las diosas son una raza muy rencorosa». Esto haría enojar a Ludociel, el cual diría: «Sí. Pero todo esto pronto terminará cuando acabe con ustedes. Sin ustedes dos, el resto de los mandamientos serán juego de niños». Esto último lo diría mostrando una sonrisa orgullosa y Celdris diría: «Si crees que será fácil matarnos, entonces eres más estúpido de lo que recordaba». Tras decir estas palabras, los tres comenzarían a enfrentarse, dando lugar a una gran batalla en el cielo. Los hombres que se encontraban en tierra solo podían ver como un destello claro chocaba repetidamente contra dos destellos oscuros. Saito, que se encontraba mirando también la batalla, estaría sorprendido ya que solo había visto algo parecido en mangas que leía cuando estaba en su mundo, y nunca creyó que sería testigo de una batalla real de tal magnitud. De repente, Delflinger hablaría: «Ya entiendo. Así que es por eso que ellos volvieron a Halkeginia». A lo que Saito pregunta: «¿Qué quieres decir?». A lo que Delflinger le responde: «Parece que el anillo que le robaron al espíritu del agua lo tiene Ludociel. Y además no solo puede crear vida falsa, sino que también parece que puede absorber el poder mágico de los humanos». Con Meliodas y Celdris, estos estarían extrañados ya que parecía que Ludociel no se había debilitado igual que los otros arcángeles con el paso de los años. Y Celdris diría: «No esperaba que conservaras tu poder. Es más, parece que has adquirido más fuerza. ¿Qué fue lo que hiciste?». A lo que Ludociel diría: «Veo que te diste cuenta. Eso es bastante simple. Con este anillo pude recuperar mi fuerza y con el tiempo fui ganando más gracias a todos esos tontos humanos que controlé con el anillo. Mi idea era ocuparlo hace 6000 años para acabar con ustedes». Al escuchar esto, ambos hermanos fruncirían sus caras y Ludociel siguió hablando:
Luego me di cuenta que si en vez de esos insignificantes humanos absorbía el poder mágico de Elizabeth, tendría el poder suficiente para derrotarte. Luego de decir esto, Meliodas se molesta y le dice: ¿qué estás diciendo a Ludociel? A lo que Ludociel contestó: así que cuando la deidad suprema y el rey demonio los iban a separar, fui yo quien le dijo a la deidad suprema que matara a Elizabeth y sellara su alma. Aunque ella quería maldecirla con la reencarnación eterna, la verdad es que le dio igual un método o el otro. Después solo tenía que recuperar el anillo y absorber el alma de Elizabeth. Pero arruinaste mis planes cuando volviste al clan de los demonios. Pero eso ya no importa. Ustedes morirán ahora. Tras escuchar estas palabras, Meliodas entraría en shock al saber quién había sido realmente el causante de la muerte de Elizabeth hace 6000 años. Celdris trataría de hacer reaccionar a Meliodas, pero este estaría perdido totalmente en las palabras que había escuchado de la boca de Ludociel. Bueno, es hora de despedirnos, diría Ludociel para luego levantar su brazo y crear un potente ataque de luz que impactaría contra Meliodas, haciendo que se estrellara en una de las montañas algo apartadas del campo. Al ver esto, Celdris encara a Ludociel y comienza a atacarlo, en lo que ambos comenzarían a moverse a una gran velocidad. Celdris combinaría sus ataques de espada con Hellblade para potenciar sus ataques, mientras que Ludociel los bloqueaba usando unos orbes de luz creados en sus manos. Todos habían quedado sorprendidos por el ataque que había recibido Meliodas y pensarían que eso lo había matado. Mientras tanto con Meliodas, él se había estrellado en una montaña y por la fuerza del ataque, había terminado en el interior. Mientras que en su mente aún rondaban las palabras de Ludociel. Y al momento de volver en sí, solo un nombre se encontraba en su cabeza: Ludociel. Al dimensionar todo lo que había escuchado, la ira resurgiría. En el campo, repentinamente un viento frío había comenzado a correr con algo de fuerza y Derflinger le diría a Saito: compañero, esto es malo. A lo que Saito diría: lo sé. Yo también puedo sentirlo. Un aura de pura maldad. Segundos después, la montaña en la que había caído Meliodas comenzó a desmoronarse y a levantar una increíble montaña de polvo. Luego de unos segundos la montaña de polvo se disipó, dejando al descubierto la montaña destruida y con unas pequeñas partes de lo que quedaba de montaña quemándose. Meliodas había liberado el poder del rey demonio gracias a su ira y en su espalda se verían unas enormes alas formadas con materia oscura. Meliodas estaría jadeando un poco tratando de controlarse, pero los recuerdos de los momentos que había pasado con Elizabeth llenaron su mente. Y ahora, al saber quién fue el causante real de su muerte, ya no podía contener su ira como las veces anteriores y dejó que lo dominara por completo. Y dando un fuerte grito pronuncia el nombre de Ludociel. Al momento de hacer esto, el enorme poder liberado por Meliodas crea una especie de nube que lo rodea y que cada vez se hace más grande. Al ver esto, todos los presentes incluidos Celdris y Ludociel sentirían miedo. Sobre todo los humanos que estaban expectantes, ya que nunca habían visto algo así. Y Henrietta preguntaría: Dios, ¿qué está pasando? Saito, que se encontraba junto a ella y los otros, también miraban con miedo lo que estaba pasando y Derflinger vuelve a decir: es Meliodas. Ahora entenderás por qué es temido incluso por los demonios. Eso que estamos viendo es su modo asalto. Una forma en la que Meliodas pierde todas sus emociones, pero adquiere una fuerza y poder enormes. Luego de unos momentos, el viento dejaría de correr y la enorme nube creada por el poder del rey demonio se dispersa, mostrando a un Meliodas cubierto por un traje negro creado a partir de la materia oscura y una marca en su frente diferente a la que suele llevar.
Luego de esta transformación Meliodas diría: maldito seas Ludociel. Pagarás por lo que hiciste. Tras decir esto, Meliodas tomaría con fuerza su espada, y de un momento a otro, Meliodas se movió a gran velocidad hacia Ludociel. En solo cuestión de segundos, Meliodas había llegado frente a Ludociel y con gran fuerza, lo golpea en el rostro, haciendo que éste impactara en el suelo, creando un mini cráter a su alrededor y haciendo que expulsara un poco de sangre por el impacto. Celdris miraría el aspecto actual de su hermano, y con miedo trataría de hablarle, pero Meliodas lo interrumpe y le dice: no te preocupes, Celdris. No perdí los recuerdos al liberar el poder de nuestro padre después de muchos años. Voy a acabar con esto, así que tú quédate atrás. A pesar de esto, Celdris seguiría preocupado por su hermano, pero no tendría más opción que hacerle caso, ya que en esa forma, Meliodas se molestaba con facilidad. Ludociel se levantaría con dificultad del suelo, y al mirar a Meliodas dice: maldito. ¿Por qué no moriste? Luego de decir esto recordaría que los demonios de alto rango como Meliodas tenían 7 corazones, pero que de todas formas moriría si le daba de lleno con Arc. Y levantando su mano derecha, intenta crear un Arc en donde se encontraba Meliodas. Pero este ataque es esquivado y Meliodas se lanza con gran fuerza y velocidad contra Ludociel, quien al ver esto, alcanza a reaccionar y logra escapar, volviendo al cielo una vez más para atacar a Meliodas. Esta vez forma una especie de rayo de luz en su mano, el cual impactaría en donde se encontraba Meliodas. Este ataque había sido tan devastador que había generado una gran explosión en la zona de impacto y un gran temblor en los alrededores. Tanto Saito como los demás no podían creer la fuerza y el poder mágico del hombre que acabara de hacer ese ataque. Pero en el cráter creado por el ataque de Ludociel, se encontraba Meliodas y sin ningún rasguño y con voz intimidante le dice a Ludociel: ¿eso es todo lo que tienes? A pesar de que hayas absorbido el poder mágico de los humanos. Antes de acabar la frase, Meliodas se lanza una vez más contra Ludociel, y con gran velocidad, Meliodas usa Kami Chihiri y una gran llama negra brota detrás de Meliodas comenzando a quemar a Ludociel. Y volteando su mirada le dice: ni siquiera alcanzas el poder que tenía Mael. ¿Y quieres vengarlo? ¿Acaso olvidaste quién fue el que lo mató? Ludociel intentaría hablar, pero Meliodas no lo deja y de un fuerte golpe lo manda de vuelta al piso. Los cortes que había hecho Meliodas habían causado un gran daño en Ludociel, y sumando las llamas del inframundo, estaba en una situación en donde no podía usar su curación. Tan solo unos segundos después, Meliodas cae con fuerza sobre Ludociel, provocando que éste escupiera más sangre. Y disolviendo las llamas, Meliodas pisa con fuerza el pecho de Ludociel hasta el punto en el que le había roto todas las costillas. Y entre gritos, Meliodas se le acerca y le dice: esto es por Elizabeth. Seguidamente, Meliodas toma la cabeza de Ludociel y se la arranca de su cuerpo, terminando así, con la vida de Ludociel. Tras acabar con él, Meliodas desactiva su modo asalto, volviendo a su forma normal. Luego de unos momentos observando el cuerpo de Ludociel, Meliodas se arrodilla y saca el anillo que portaba Ludociel. Celdris se le acercaría nuevamente y le diría: ya tienes el anillo, ¿verdad? A lo que Meliodas le respondería: así es. Ya terminó todo. Aunque hubiera preferido que acabara de otra forma. Esto lo diría mirando el cuerpo a su costado y Celdris diría: no teníamos opción. Después de todo, él eligió romper el pacto que formamos hace 6000 años. Ahora vámonos e informemos a nuestro padre. A lo que Meliodas le diría: lo sé.
Y mirando en dirección a donde se encontraba Saito le dice a Sheldris. Solo espera un poco. Quiero decirle algo a ese muchacho. Y creando alas en su espalda, se acerca a donde se encontraba Saito mientras que todos los demás se alejarían un poco y lo mirarían con miedo y Meliodas diría. ¿Eh? ¿Qué pasa? Parece que hubieran visto algo aterrador. Y Saito le responde. ¿Eh? ¿De verdad dices eso? ¿Cómo no van a estar asustados después de verte así? A lo que Meliodas diría. Sí. Bueno. Eso tiene sentido. Y mostrando una alegre sonrisa, Meliodas le da un pequeño golpe en el pecho a Saito y le dice. Bueno. Al menos hoy ganaste algo, ¿no? Cuídala bien, muchacho. Esto último lo diría dándole una pequeña mirada a Louise que también se encontraba allí. Bueno. Eso era todo. Aún tengo cosas que hacer. Espero volver a verte, Saito. Y a ti también, Derf. Justo antes de que se retirara, Saito le diría. Meliodas. Antes dijiste que te recordaba a un viejo amigo. ¿Quién era? A lo que Meliodas le respondería mostrando una pequeña sonrisa nostálgica. Su nombre era Rou. Aunque era más grande y más fuerte que tú. Tras esto, Meliodas y Sheldris se irían del lugar y volverían al inframundo donde reportarían todo lo que había pasado. El anillo terminó siendo destruido y con el tiempo, Sheldris se convertiría en el nuevo rey demonio con la ayuda de Meliodas. Y gracias a esto, Sheldris pudo deshacer el sello en el que se encontraba Zelda para poder estar juntos una vez más. Y bueno. Ya llegamos al final del video. Y ahora, como lo prometí, voy a mandar los saludos de aquellos que lo pidieron en el video anterior. Saludos para Splinterman, Luis Salgado, Spartan 117 UNSS Pain Avaricia, Roberto Ripalda Díaz, 16 González Loera Ariel Jai, Pimienta Forte y El Guardián. Estos serían todos los saludos, y nos veremos en el siguiente video. Que tengan un buen día, tarde o noche. Adiós.